Muy bien, escuchemos este hermano pastor que habla sobre la creencia de los solo Jesús. Él dice que es una secta satánica. Veamos, escuchemos lo que nos dice. En el año 1906 a 1913 en los Estados Unidos, en la calle Azusa, el poder de Dios descendió sobre ese lugar, donde gente que comenzó a poner por obra la palabra de Dios, gente que comenzó a ser instruida en la palabra de Dios, pero en medio de ese mover del Espíritu Santo, al pasar el tiempo se levantó una de las sectas más satánicas y heréticas de todos los tiempos, que hasta el día de hoy prevalece, que es la secta de los solo Jesús. Usted podrá preguntar, pero pastor, ¿cómo fue posible eso? ¿Sabes por qué fue posible? Porque la gente se apartó del libro. La gente se apartó de la palabra. La gente se apartó de la instrucción de Dios. La gente dejó de lado la palabra y se quedó solamente en el sentir. La gente se apartó de la instrucción de la Biblia y solamente se quedó en la experiencia, en lo que ellos sentían, en lo que ellos pensaban. Fue un mover poderoso lo que pasó en la calle Azusa, pero en medio de ese mover poderoso se levantó un mover antibiblia, se levantó un mover herético, se levantó una secta llamada los solo Jesús. Gente que comenzó a negar la Trinidad de Dios, gente que comenzó a hablar del modalismo, gente que comenzó a hablar de que Jesús era el mismo Jehová del Antiguo Testamento y de que Jesús es el mismo Espíritu Santo que rige a la iglesia. Se levantó un movimiento herético en medio de un mover de Dios. Mira qué curioso. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Sabes por qué pasa? Porque la gente se aparta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la instrucción del pueblo de Dios. La palabra de Dios, dije, es la instrucción para tu vida y para mi vida. Los problemas más grandes en tu vida y en mi vida se van a provocar cuando nosotros nos apartamos de las instrucciones del Dios del cielo. Muy bien, hemos escuchado lo que habla nuestro hermano pastor. Vemos, pues no estoy acá para juzgar ni para criticar lo que habla, sino solamente para aclarar lo que dice pues la palabra sobre el nombre de Jesús. Vemos que hay un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, según Hechos 4:12. Vamos a leer a la luz de la palabra. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Partamos de allí. Entonces, escuchamos que es dice el hermano que es una secta satánica al invocar el nombre del Señor Jesús. Al decir que nosotros creemos solamente en Jesús, para él dice que negamos al Espíritu Santo y negamos al Padre, lo cual no es así. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, en el Padre que fue manifestado. Eso es lo que creemos nosotros, no negamos. Amén. Ahora, Hechos 2:21, dice el Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, estamos obedeciendo la palabra porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. Amén. Partamos de ahí. Ahora, si vamos a leer también la importancia que es el nombre de Jesús, porque verdaderamente es importante. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús sanarán los enfermos. En el nombre de Jesús los echan fuera demonios. No tiene nada de malo invocar el nombre del Señor Jesús, ¿no? Vamos a ver quién es realmente el Señor Jesús. ¿Quién es según la Biblia? Dice Tito 2:13. Vamos a buscar Tito 2:13 y vamos a leer a la luz de la palabra. Tito 2:13. Leemos.
dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de Jesús es el nombre de Dios, el nombre poderoso, en el único nombre en el que hay salvación. Pues si no invocamos el nombre de Jesús, pues no vamos a tener la salvación, porque la Biblia dice que en ninguno otro hay salvación. También en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesús. Con esto no digo que no se hable del Padre. Con esto no digo que no se hable del Espíritu Santo, porque la Biblia habla de eso. Pero nosotros vemos en la manifestación del único Dios verdadero que fue manifestado en carne, justificado en espíritu, recibido en gloria, como dice la palabra. Amén. Veamos también otro capítulo de la Biblia. Dice Colosenses 2:8. Veamos la deidad. Dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no dice una parte. El versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estad completos en él. En él estamos completos. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos también otro texto. Romanos 9:5. Veamos. Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, en el bendito por los siglos. Amén. O sea, Cristo es Dios, según la Biblia, según Romanos 9:5, dice que Él es Dios por los siglos. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. También tenemos otro capítulo que nos habla acerca del Señor. San Juan 5:12. Vamos a leer la importancia de conocer al Señor Jesús. San Juan capítulo versículo 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, pues nosotros también la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. En una ocasión dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en otra ocasión dijo también, cuando le preguntaron, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto, queriendo decir que el Padre era Él. Y vemos que más adelante, pues ya Felipe ya nos siguió haciendo las preguntas, porque entendió que Jesús era el Padre. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver
En el mismo San Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Todos sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo hay vida eterna, hermanos. Acá no es cuestión de decir, pues es una secta satánica. Acá es cuestión de entender que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y es en el único nombre en el que va a haber, en el que hay salvación. Este video no es con el afán de hablar mal de los hermanos. Simplemente es aclarar que según la palabra de Dios, invocar el nombre de Jesús no es malo o no es satánico. Invocar el nombre de Jesús es para la salvación eterna. Y para terminar, vamos a leer también el libro de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 35. Si no me equivoco, Isaías 35, versículo 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dijo el profeta Isaías en la profecía que Dios mismo iba a venir y Él mismo nos iba a salvar. Pero el que vino, ¿quién fue? Fue Jesús. Entonces esto nos da a entender que aquel que vino era Dios. Y ese Dios que es del Antiguo Testamento, el Jehová de los ejércitos, es el Jesús de la Biblia. Amén, hermanos. Pero algo nos dice, pero ¿cómo Jesús va a ser el Padre? ¿Cómo Jesús va a ser el Hijo? Pues tenemos una profecía que también habla en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Ese niño que iba a nacer se iba a llamar Jesús. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su nombre, escuchen cómo se va a llamar. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos iban a ser los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, dice, Él es el Padre eterno, Él es el Dios fuerte, el príncipe de paz. Amén, hermanos. Espero que este video sea para edificación. Con esto terminamos. Hay muchísimos más videos, hay muchísimos más textos bíblicos que vamos a estar analizando en los demás reacciones que hagamos. Pues no es este video para criticar a ninguna creencia, sino para exponer lo que dice la santa palabra de Dios. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús.